¿Puede una sci-fi ir más allá de lo tradicional? ¿Acción, rayo láser y efectos especiales? Dune te dice que le puedes agregar política, religión y mucha especia para crear quizás una de las mejores trilogías de la historia, junto al Padrino y El Señor de los Anillos. Esto es Dune, parte 2. Contiene spoilers. ¿Por dónde empezar? La anterior nos dejó con el manjar en la boca, listo para comer luego de presentarnos todos los personajes, el conflicto y la epicidad de su universo. Esta película lo expande mucho más, lo podríamos definir como ciencia ficción con tintes de política, influenciada por la mística de la religión, movida por un romance trágico, porque sí, va girando a través del amor entre Chani y Paul, ambos guiados por sus propios objetivos, pero en una historia trágica por los roles que cada uno posee en un tablero donde importa el poder. Esta película trata sobre obtener el poder y cómo te consume. Es el arco de Paul, de esta manera es como asciende. Y bien lo dijo Chani, con la religión se puede controlar un pueblo. Acá hace que todos lo sigan ciegamente porque es quien los guiará al paraíso, sin importar que ataquen a otras casas e inicien una guerra. Los Fremen, al menos los fundamentalistas, los seguirán en esa cruzada porque es lo que debe ocurrir para que retorne el esplendor de Arrakis. En todo este viaje que tiene Paul, lo vemos incorporarse a los Fremen y su cultura, para luego abrazarla. Termina aceptando el destino de convertirse en el Kwisatz Haderach, que significa el acortamiento del camino o camino más corto. Su relación con Chani lo mantenía esquivo a hacerlo, una vez que se sincera con ella y le afirma que mientras sea él, ella lo amará. Es recién cuando toma el agua de la vida, lo cual desbloqueará completamente sus poderes. En la primera película fue conociendo su destino, aquí lo acepta y lo toma. Paul va marcando cada uno de los elementos que te indica la profecía sobre el regreso de este héroe, y diría que quizás es lo que presenta de forma espectacular Villeneuve, el representar a la figura mesiánica, ensamblando muy bien todos los elementos. Un pueblo que sufre, un individuo superior que viene desde otro lado, la mitificación de sus acciones basadas en la profecía, después su mimetización en el pueblo para empezar el camino liberador. Puede sonar algo cristiano, pero es que toma muchos elementos de este, mezclado con ciencia ficción. Timothée Chalamet da muy buena entrega física, la mirada que por momentos te clava es particular, y su voz en los momentos de discursos cuando se torna grave es primordial. Y mi escena favorita es cuando va al encuentro de las tribus y se muestra como esta personalidad totalmente dominante. Algo ha cambiado dentro de Paul, y esto lo vemos a través de una imponente actuación, un guión brillante y grandes encuadres, donde demuestra que él es el Lisan al-Gaib, el Mesías de Dune. Por otro lado tenemos a Chani, interpretada por Zendaya, con mucho más tiempo en pantalla que en la primera. Fue interesante su participación, siendo bastante pasional por salvar a su gente, y también como el interés romántico de Paul. Pero no solamente eso, progresa la trama, es parte fundamental de la rebelión que lidera Stilgar, el personaje de Javier Bardem. Ella es esencial por ser un excelente soldado, un soldado con personalidad. Durante el inicio intenta confiar en Paul, a la par que se va enamorando. Ella sabe lo complicado de todo esto porque de alguna forma entiende que él puede jugar un papel más importante, y teme que se consuma por el poder. Cuando cae, ella intenta mantenerse, pero al final se separa del viaje de Paul, al menos por el momento. Una sólida actuación de Zendaya. También tuvimos a Austin Butler como Feyd Rautha Harkonnen, que se describe como una contraparte némesis de lo que representa Paul, con una espectacular interpretación, siendo sádico, cruel, pero pensante y estratega hasta cierto punto. Demostró todo este despliegue físico en el Coliseo y un poco de lo otro en su nave mientras que lideraba el ataque contra el norte de Arrakis. Espectacular transformación y esa mirada potente que tiene junto a la voz y presencia hicieron de este un buen personaje. Sí me hubiera gustado verlo un poco más en acción, como un plus por su gran trabajo. Era un placer ver a Austin Butler en este rol. En el lado más místico tenemos a Rebecca Ferguson interpretando a Lady Jessica, quien cambia al convertirse en la Reverend Mother. Ya no es ella misma, son las voces de las anteriores las que toman su cuerpo y determinan sus acciones. Vemos que llega a hablar con su hija cuando sigue embarazada, ya que desde que era un feto es envuelta en el agua de la vida, este líquido proveniente de la muerte de las crías de los gusanos cuando los sumergen en agua. Este cameo de Anya Taylor-Joy como Alia Atreides fue bastante sorpresa, y ahora ya sabemos por qué estuvo en todas las alfombras rojas. Se suma a este cast como la hermana de Paul. Entre otras nuevas adiciones al cast tenemos a Florence Pugh como Irulan, aunque me parece que en ningún momento la llaman por su nombre, solamente se refieren a ella como la princesa o la hija del emperador. Ella no participa tanto, pero entrega una buena actuación, así como el emperador interpretado por Christopher Walken. También muy poco de él, y la verdad es que cuando salió elegido para el cast, no me encantó, tenía mis dudas sobre cómo lo podía hacer, a pesar de que fue un buen villano en James Bond, quizás top 3 villanos de James Bond en toda la historia. Hubiera preferido a alguien como Michael Douglas o un Fassbender con maquillaje para hacerlo aparecer sesentero, alguien que te pueda dar un poco más de imponencia, más de lo que Christopher Walken da,
que me parece que no es su fuerte, pero de igual forma no sale mucho y no fue tan relevante como esperé que podía ser. Otro punto en contra es cómo nerfearon a Ravan, quien en la primera película era un conquistador feroz, combativo, algo pensante, no tanto, pero acá en esta secuela lo hace una bestia que busca sangre de cualquier modo, inclusive en algún momento se le vio temeroso. Una decepción su encuentro con el personaje de Josh Brolin, que en solamente 2 golpes lo terminó matando. Pero bueno, es algo menor, es un punto menor. Y si hablamos de producción tenemos que hablar de la fotografía, que es simplemente arte. El 70% de las escenas tenían grandes tomas al inicio y al final, ya sean en interiores, exteriores de día o de noche. Se tiene talento para hacer que siempre luzcan bien, y los diseños de los sets es algo a resaltar, porque soy partidario de que las ciudades, los mundos, deben tener su propia identidad. Aquí cada uno tiene su paleta de colores específica. La textura también era distinta. Y por ejemplo, en los Harkonnen era netamente escala de grises, blanco y negro. Un caso específico, en la escena del Coliseo, donde estamos entrando al estado más puro de ellos, la violencia, la crueldad, vemos cómo se transiciona a blanco y negro a medida que las Bene Gesserit se van acercando a sus asientos. Muy bien plasmado. Este ADN es muy importante para adentrarte mucho más en los mundos y en mantener la atmósfera. En el caso del emperador, como otro ejemplo, era un ambiente elegante, con flores, necesario para representar su posición de realeza. Los efectos visuales no fallan nunca, siempre de primer nivel, perfecto hasta en los detalles. Todo esto juega muy en pared con la edición de sonido, cómo mezclan los silencios, con los pasos de la arena, los sonidos del viento cuando la rozaba al caminar, sonaba tan pulcro y tan perfecto, que daban el clavo para la construcción de los momentos épicos o de thriller. El soundtrack muy en línea con la primera, algo que tenía que pasar ya que el gran Hans Zimmer vuelve a componer. Y no hubo tanta sorpresa como si lo fue en la primera, donde fue una bomba y fue de los más resaltantes de la película. Aquí va muy en onda con ello y con el universo y con Arrakis, algo que ya se nos había presentado. Eso no quita que sea un trabajo correcto, sino que ya perdió la sorpresa que en la primera sí había tenido. De igual forma, muy bien hecho. Todo lo que hablamos es la muestra de que esta historia no podía haber sido adaptada en una sola película. Inclusive Fincher decía que tenía un corte de 5 o 6 horas, pero que fue obligado por el estudio a reducirlo, mientras que Denis Villeneuve sí tuvo la libertad para mandarse con 2 películas, que sí son largas, y es que lo requieren para contar una historia compleja con muchos matices y tantos personajes importantes. Creo que no le sobran minutos ni tampoco le faltan, cae preciso en lo que debe contar, muy similar a la primera, en el sentido de la forma, va escalando poco a poco hasta llegar a un punto donde te puede parecer un poco pesado, quizás a la mitad del segundo acto, o a la mitad de la película. Luego tenemos momentos frenéticos, acción y sigue subiendo. Me parece que esta cierra muy arriba. Todo este sci-fi con la religión muy bien construida fue plasmada de forma tan cinematográficamente excelente, que te hace entender que trabajos como este es por lo que existe el cine. Esto es la pura esencia del cine, y Mads Mikkelsen estaría orgulloso. Me aventuro y digo que tiene el potencial para ser de las top 5 mejores trilogías de la historia, junto al Padrino, El Señor de los Anillos, quizás Batman de Nolan, o si eres más ochentero, Volver al Futuro. Aún tenemos que esperar a Dune Messiah para confirmarlo, de acá a 2-3 años, para ver cómo se cierra el arco de Paul Atreides, Chani y de Arrakis. ¿Será el final? ¿Qué te pareció Dune parte 2? Déjalo en los comentarios. Dale like y suscríbete. ¿Y qué sigue? Bueno, los Oscars. Nos vemos.